Bueno, vamos a trabajar un tema muy importante en el ajedrez, que es resolver problemas de los mismos. O sea, vamos a explicar cómo desarrollar problemas de ajedrez. Una idea muy importante para desarrollar problemas de ajedrez es que debemos conocer los temas tácticos, ya que estos nos van a ayudar a resolver problemas de cualquier tipo de ajedrez en la práctica. O sea, digamos, no solamente cuando vayamos a desarrollar problemas de práctica, sino en nuestras partidas se nos pueden dar estos temas tácticos. Por eso es muy importante conocerlos. Hay varios temas tácticos, uno es la clavada, el otro es la descubierta, el otro es la tracción, la desviación, el ataque doble. Mejor dicho, hay varios temas tácticos. En esta ocasión vamos a trabajar un tema táctico que se llama el tema táctico de la descubierta. ¿En qué consiste la descubierta? La descubierta, voy a explicar acá aparte en un tablero aparte. Ah, bueno, no, perdón. La descubierta consiste en que, por ejemplo, yo muevo una pieza, o sea, digamos que acá donde tengo marcado estas dos casillas, aquí en esta casilla que estoy señalando, digamos que acá hay un rey negro, supongamos. Y acá en esta casilla negra hay una torre, perdón, hay un alfil blanco. Entonces la dama no está dándole jaque al rey negro porque hay un alfil, pero el alfil al moverse descubre la acción de la dama sobre el rey. Y entonces el alfil al moverse está creando una descubierta. Y entonces la dama quedaría atacando al rey. Ese tema es muy importante porque se dan muchas combinaciones en donde las piezas ya sean blancas o negras ganan la posición dependiendo de la descubierta. Entonces digamos esta es una posición en donde juegan las blancas y ganan la partida. Pero entonces debemos encontrar la solución. Entonces, antes de siempre desarrollar un problema, lo que aconsejamos es lo siguiente. Si no es una partida de nosotros siempre tenemos, antes de desarrollar un ejercicio, debemos contar el material. Porque a veces nos lanzamos a atacar sin contar el material y resulta que si tenemos muy pocas piezas y el ataque no nos resulta, pues vamos a quedar perdidos porque estamos con ventaja material, perdón, estamos con desventaja material. Entonces, digamos, en este caso, si contamos, vemos que tenemos una pieza de menos, ya que si nos damos cuenta tenemos una dama, pero las negras cuentan con dama y caballo, ¿cierto? Correcto. Pero bueno, uno podría decir el rey puede capturar al caballo, ¿cierto? Pero resulta que si esto pasa, las negras tienen mucho contrajuego acá. Con, podrían dar este Check. jaque. Digamos que el rey viene a F2, por ejemplo. Entonces la dama sigue dando jaques. Check. Digamos que si el rey viene acá, obviamente sería un error porque nos dan mate, ¿cierto? Check. Ahí Así ya es. sería mate. Pero si el rey se va, por ejemplo, a F3 o a G3, pues resulta que también nos están matando acá con Check. dama F4 jaque, única rey H3 y nos dan mate en H4, ¿cierto? Check. Entonces, Mm, tratar de recuperar la pieza lo que le da la iniciativa a las negras, ¿sí? Entonces, Muy bien. hay uno para desarrollar un problema de ajedrez, lo que primero que tiene que tener en cuenta los temas tácticos. Pero una vez tenido en cuenta el tema táctico, vamos a ir a otra cosa muy importante en el ajedrez, que son las jugadas forzantes. Entonces, las jugadas forzantes son de tres tipos. Entonces, la primera jugada forzante son los jaques. La segunda jugada forzante son los cambios y la tercera jugada forzante son las amenazas directas. Entonces, ¿por qué decimos que un jaque es una jugada forzante? Porque ante un jaque, el negro está forzado a responder al jaque. Es decir, con un jaque, digamos, el negro no puede, bueno, dependiendo si, bueno, en este caso es el negro, pero si fuera el negro el que da el jaque, entonces el blanco estaría forzado. Pero bueno, en este ejemplo, si nosotros damos jaque con las blancas, las negras están forzadas a mover el rey o a proteger el rey. No pueden hacer cualquier jugada que no sea proteger su rey. Por eso se considera que el jaque es una jugada forzada. Otra jugada forzada son los cambios, que por lo general, si digamos, por ejemplo, con la dama capturo al caballo, por ejemplo, un ejemplo, que aquí hubiera, no sé, un ejemplo, que acá hubiera una torre y acá hubiera otra torre, una torre blanca y una torre negra, y que este peón no existiera. Si la torre blanca captura la torre negra, está cambiando la torre blanca por la torre negra, pero se considera una jugada forzada, el cambio, ya que como la torre blanca está capturando la torre negra,
entonces está forzando al negro a que si no come esa torre, pues entonces está quedando con material de menos. Entonces normalmente un cambio es forzado porque fuerza al rival a recapturar para recuperar el material, ¿sí? Muy bien. Y la otra jugada forzante son las amenazas directas, que es por ejemplo cuando yo amenazo un mate o que digamos que estoy alineando la dama con el alfil para dar mate, eso es una jugada forzante, ya que estoy forzando a mi rival a que tiene que defenderse de esa amenaza, ¿sí? Listo. Muy bien, Entonces sí. vamos a ver este ejercicio, entonces vamos a empezar, lo primero que vamos a mirarlos en ese orden que esto lo aconsejan varias personas. Vamos a empezar a mirar las jugadas forzantes, los jaques, los cambios y las amenazas directas. Entonces, miremos los jaques. ¿Cuántos jaques tienen las blancas para dar acá? Pues hay un jaque acá en A8, el otro jaque es acá en E8, el otro jaque es en C8 y el otro jaque es en D6, ¿sí? Esos son los cuatro jaques que tienen las blancas, ¿sí? ¿Cierto? ¿O hay algún otro Sí, jaque? pero no, no tiene ningún otro de Entonces momento, solo esos con la dama. empecemos a mirar los jaques y empecemos a mirar a descartarlos. Entonces, por ejemplo, dama E8 jaque, check, ese es el primer jaque que vamos a descartar, ya que obviamente el rey nos captura la dama y se acabó la ventaja. Quedamos perdidos con las piezas blancas. ¿Sí? Listo. El otro jaque que vamos a analizar es dama 8 jaque. check, Pues acá simplemente con el rey nos escondemos y ya el blanco no parece tener más jaques. Mira que pues ya todos los jaques que tiene aquí la dama, el rey los está protegiendo. O sea, el rey podría capturar la dama en ese caso, ¿sí? Y si Correcto, intentamos sí. dar jaque con el peón, pues simplemente check, el rey captura al peón y que la dama venga, no sé, a dar jaque acá check, en D8, el rey vuelve y se esconde y ya parece que las blancas no tienen nada más que hacer y ya la siguiente el negro va a tener mucho contrajuego y tengamos en cuenta que las negras tienen, perdón, las negras tienen 3 4 5 y 6 peones contra 6 también del blanco, pero la estructura de peones del negro es mucho mejor que la del blanco, ya que no hay peones doblados, ¿sí? Ah, Mientras sí, que los blancos tienen peones doblados, ¿sí? Entonces es una debilidad que hace que correcto. las negras tengan ventaja en cuanto a estructura de peones. Y fuera de que tenemos una pieza de más, pero ya sabemos que si las negras capturan este caballo, le damos la iniciativa a las negras, ¿sí? Entonces vamos a devolver acá la posición. Entonces, este jaque descartado y este jaque también descartado, ¿sí? Sí, Otra opción, dama por D6 check, jaque. Simplemente jugamos, por ejemplo, rey... podríamos jugar rey G7, que pues sí, rey G7 porque rey G8 nos da para que la dama siga dando jaques. Pero acá ya simplemente se acabaron los jaques. El jaque que tiene la dama acá lo protege este peón. Y lo mismo, digamos, si bien las blancas tienen un peón de más, pero tengamos en cuenta que uno de los peones está doblado. Y ya sabemos que si el rey captura el caballo, le damos la iniciativa a las negras. Las negras pueden empezar a dar jaques, digamos, si el rey captura el caballo, la dama da jaque y al rey después mover, la dama puede dar jaque acá en esta columna y puede empezar a capturar los peones blancos, ¿sí? Entonces eso es lo que no queremos con blancas, ¿sí? Pero si analizamos bien la posición, que es el tema táctico que nos interesa, que es la descubierta, nos podemos dar cuenta que si analizamos, ya analizamos este jaque y este jaque quedaron descartados, ¿cierto? sí, Si analizamos este jaque mentalmente, ¿a dónde podría ir el rey? Podría ir a esta casilla o a esta casilla, ¿cierto? cierto. Pero mira que al estar en E7 o en G7, mira que si nosotros avanzáramos este peón, estaríamos dando jaque, ¿cierto? Sí, Pero que igual podría, resulta que al mover este peón, esta dama, o sea, la dama estando acá en esta casilla, al mover este peón, o sea, la dama no estaba haciendo nada, pero al mover este peón se está descubriendo la acción de esta dama blanca con esta negra, ¿sí? Quedaría la dama sí, blanca señor. atacando a la dama negra. Y entonces ahí es donde viene el tema táctico de la descubierta. Entonces ya encontramos que de todos los jaques posibles, el que gana la partida es dama C8 jaque. check, Ya que si por ejemplo el rey viene a E7, damos jaque con el peón y aparentemente estas damas nos estaban atacando, pero al mover este peón,
Se Check. descubre la acción de esta dama con esta dama, por lo que la dama blanca ataca a la dama negra. Pero la dama negra no puede protegerse, ya que, como, como dijimos anteriormente, el jaque es una jugada forzada, ya que forzamos al rey, perdón, forzamos al rival a atender al jaque. Entonces, en este caso el rey tendría que comer, en este caso es obligado a comer, aquí no tiene otra opción. Y al comer, pues ya simplemente capturamos la dama y ya tenemos una ventaja lo suficientemente grande como para ganar la partida en un futuro, ¿sí? Un fabuloso. Mezcla ahí también la jugada forzante de jaque con el descubierto que se hizo por medio del peón para el ataque a la dama. Sí, muy bueno. Sí. Y lo mismo hubiera pasado si hubiera jugado, o sea, acá o acá, independiente de cualquiera de las dos que haya hecho, el resultado es el mismo. Damos jaque con el Check. peón, con la diferencia que aquí puede comer o simplemente eludir el peón, pero igual vamos a capturar la dama y ya tenemos una suficiente ventaja como para ganar la partida, ¿cierto? Cierto, muy bueno. Vamos a ver un segundo Ujú. ejemplo de este tema táctico para irnos familiarizando con el tema táctico de la descubierta, ¿sí? Entonces vamos a la siguiente posición, que es esta de acá, que tenemos en pantalla. Es una partida que aparentemente recién está iniciada, ya que todas las piezas prácticamente están sin desarrollo, las blancas y las negras tienen todas sus piezas aún en juego. La única diferencia es que el negro se enrocó acá y movió la torre, el alfil lo fianchetó y el caballo lo desarrolló. Y de las blancas solo han desarrollado los dos caballos y los dos alfiles, ¿sí? Pero el resto de piezas no se han movido. Pero acá, aunque no lo creamos, ya las blancas tienen la táctica de la descubierta. Juegan blancas y ganan la partida. Entonces, lo mismo que hemos venido analizando. eh, Antes de todo, tenemos que contar el material, ¿sí? Entonces, contémoslo. Las blancas tienen las dos torres y la dama, que se consideran las piezas mayores. Las negras también tienen las dos torres y la dama, que son las piezas mayores. O sea que en piezas mayores estamos igualados. En cuanto a piezas menores, que son los caballos y los alfiles, las negras cuentan con sus dos alfiles y sus dos caballos, las blancas también. Entonces, cuanto a piezas, estamos igualados. Ahora en peones, 3 peones, 4, 5, 6 y 7 de negras. Y las blancas tienen 2, 3, 4, 5, 6 y 7 peones blancos. O sea, en cuanto a material, estamos igualados. Pero si nos damos cuenta en cuanto a espacio, las blancas están mucho mejor, ya que tienen dos piezas centralizadas y dos peones acá que están controlando el centro, ¿sí? Muy bien. Si bien el rey blanco está en el centro, pero las piezas negras están todavía muy lejos de atacar al rey blanco. Aquí ya las blancas tienen una jugada demoledora que gana la partida, o sea que ya gana material, ¿sí? Entonces empecemos a analizar lo que habíamos dicho ahorita. Las jugadas forzantes que son jaques, cambios y amenazas directas. Entonces, ¿cuántos jaques tienen las blancas para dar en esta posición? Solo hay dos jaques, que es caballo E7 jaque y caballo por F6 jaque. No hay ningún otro jaque. ¿Es correcto? Es correcto, Entonces sí. analicemos, por ejemplo, Y si caballo por F6 del- jaque, por ejemplo, entonces Check. simplemente damos alfil por F6 y no hemos ganado ninguna ventaja. O sea, con este cambio, o sea, si bien esto también, o sea, esta jugada es forzada porque es un jaque, pero a la vez es un cambio. Es jaque, Check. es jugada forzante porque el rey tiene que atender al jaque. Pero también es el cambio, que es una jugada forzante porque como estamos capturando una pieza, estamos forzando al rival a recapturar. Por eso se dice que los cambios son jugadas forzantes. Estamos forzando al rival a recapturar, ya que si no recaptura, pues está quedando con pieza, con material de menos, ¿sí? Entonces, a este jaque, pero este jaque no nos reporta ninguna ventaja, ya que el alfil captura el caballo y seguimos, pues lo que hicimos fue cambiar un caballo que estaba centralizado por un caballo que está un poco menos del centro. Y ese cambio fue un poco malo para las blancas. Entonces, caballo por F6 no sería la solución. Miremos otra opción. Caballo E7 jaque, por ejemplo, Check. tampoco parece que conduzca a nada porque simplemente hacemos torre por. Perdón, torre por no nos sirve porque pues estaríamos perdiendo la dama. Disculpe. Pero simplemente moviendo el rey ya las blancas no tienen nada. O sea, tienen un jaque, pero no resulta que haya nada más. Jaque acá, pues simplemente alguno de los peones capturaría el caballo. Y si la dama captura a la dama, pues la torre está lista para también recapturar.
Entonces, los jaques parece que no son la opción acá en esta posición, ¿sí? Sí. Ahora los cambios. Cuando hablamos de cambios, muy importante en el ajedrez, siempre por lo general cuando se habla de cambios a la hora de resolver problemas, es cambiar una pieza por otra. Pero en el ajedrez, por lo general, cuando se habla en el lenguaje, digamos, de piezas y de simbología, los peones no se consideran piezas, ¿sí? Se excluyen de las piezas. Entonces, las piezas se consideran lo que son torres, dama, rey, alfiles y caballos, ¿sí? Entonces, un cambio no se, este cambio caballo por peón no se consideraría un cambio, porque estamos cambiando una pieza mayor por un peón que, pues, por lo general no vale tanto como un caballo. Digo porque, digamos, obviamente, pues, si el peón estuviera a punto de coronar, pues ya valdría más. Pero considero que las piezas, se considera que los peones no son piezas como tal. Cuando uno, digamos, cuando uno nota la simbología del ajedrez, el peón en el sistema algebraico no se pone su inicial, es la única pieza que no se le coloca su inicial. Entonces, el Mm, único cambio que hay acá en esta posición es caballo por caballo, es el único cambio que existe. Pero ya lo habíamos analizado y habíamos visto que con caballo por caballo no nos reporta ninguna ventaja, ¿sí? Entonces, descartado el cambio, ¿sí? Entonces, pues por descarte nos queda la tercera jugada, perdón, el otro tipo de jugada forzada que es la amenaza directa. Entonces debemos buscar una amenaza directa en esta posición que nos reporte una ventaja, ¿sí? sí. Entonces, bueno, obviamente ese tema táctico lo vamos a ver más adelante, pero aquí nos tenemos que aprovechar de un recurso táctico que es que cuando las piezas están indefensas, invitan, o sea, cuando una pieza está indefensa, nosotros siempre tenemos que estar atentos a las piezas indefensas porque esos son motivos de combinación en el futuro, ¿sí? Entonces, digamos, esta dama y esta torre se están protegiendo mutuamente. La dama protege a la torre y la torre protege a la dama, ¿sí? O sea que si, por ejemplo, la torre se llegara a mover de esta fila, la dama quedaría expuesta, ¿sí? Digamos que esta torre se Ah, moviera de sí. esta fila, la dama quedaría indefensa. Y si nos damos cuenta, este caballo se puede mover haciendo una descubierta donde esta dama aparentemente no hace nada, pero si este caballo se llegara a mover, genera una descubierta a esta dama. Y al mover este caballo, pues obviamente si movemos este caballo con jaque, en la siguiente podríamos capturar esa dama indefensa, ¿sí? Pero ¿cómo logramos que esta Sí. torre se vaya de esta fila? Hay una jugada muy sencilla que gana material, que es la sorprendente alfil E7. Es una jugada forzada que es una amenaza directa, ya que estamos amenazando con el alfil a la dama, pero que a su vez este alfil está protegido por el caballo. Pero no solamente eso, si la dama mueve, el alfil está capturando el caballo y estamos ganando una pieza, ya que este alfil y este caballo confluyen sobre este punto y estaríamos ganando esta pieza. Entonces aquí ya las negras no tienen una jugada buena, o sea, igual ya hagan lo que hagan, van a perder material. Por ejemplo, si dama D7 salvando la dama, pues simplemente capturamos el caballo con jaque y check, como estamos dando jaque al rey y estamos atacando la dama, pues forzamos al negro a capturar, ¿sí? Pero entonces ya Sí. simplemente con alfil por ganamos una pieza y pues es una ventaja lo suficientemente buena como para, si obviamente jugamos concentrados y correcto la partida, la vamos a ganar en el futuro, ¿sí? Quedamos con una pieza limpia de ventaja. Lo digo porque fue Muy bien. importante tomar con caballo y no con alfil, porque es más importante mantener el alfil negro, ya que al eliminar este alfil vamos a mantener, o sea, las casillas negras van a quedar débiles del enroque y pues si mantenemos nuestro alfil negro vamos a poder vulnerar las casillas negras del enroque de nuestro rival. Mientras que si tomamos con alfil, aunque tomar con alfil también es mucho mejor porque el negro tampoco puede capturar, porque capturaríamos con jaque y ganaríamos la dama. Entonces en este Y caso ganamos la dama. el negro no puede capturar. Pero igual, pues ya el negro en este caso mantendría su alfil, o al menos protegería el enroque. Pero igual cualquiera de las dos jugadas es buena. Tomar con alfil o tomar con caballo, da lo mismo porque vamos a ganar una pieza, ¿sí? Correcto. Pero si a alfil es 7, las negras capturan el alfil con la torre, entonces venimos a nuestro tema táctico que es el que nos interesa, que es la descubierta. Al mover este caballo,
damos jaque check, y descubrimos la acción de esta dama con esta dama. Aquí no importa lo que hagan las negras, ya sea que muevan el rey o capturen el caballo, estamos capturando esta dama con efectos check, decisivos y ganamos una ventaja lo suficientemente grande como para ganar la partida. Miremos otras Muy opciones. bien. Después de alfil E7, ¿qué pueden hacer las negras? Es que no tienen nada bueno para hacer. Lo mejor que pueden hacer es mover la dama, pero pues igual van a ganar la partida. Porque si pudiéramos mover la dama hasta casilla para proteger el caballo, muy bien, pero el problema es que el alfil capturaría la dama en esa casilla, ¿sí? Entonces lo mejor que puede hacer el negro es mover acá y ya perder la pieza. Y entonces Claro. con eso quedamos en ventaja. Y así se solucionaría este problema. Mira que si te das cuenta, esto se puede dar en la práctica. Sí. No, está muy interesante, claro. Yo no había visto ese movimiento con el alfil. Esta es una jugada forzante, de verdad. Listo, vamos con un siguiente ejemplo, que es este de acá. Es una posición en donde juegan las blancas y ganan la partida. Entonces vamos a intentar empezar a analizar uno por uno las jugadas forzadas. Entonces, ¿cuáles son las tres jugadas, o sea, los tres tipos de jugadas forzantes? Entonces están los jaques, los cambios y las amenazas directas, ¿sí? Entonces, Sí, vemos que si por ejemplo nosotros moviéramos el caballo, ¿sí? Estaríamos con el alfil atacando este alfil, ¿sí? Y con la dama también, ¿sí? O sea que una jugada que pareciera buena sería mover el caballo a cualquier lado sí, para amenazar dama por alfil jaque mate, ya que la dama y el alfil confluyen sobre la casilla G7, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? Que al mover el caballo, pues simplemente nos capturarían la dama, ¿sí? Entonces no sería la solución, ¿sí? Pero claro. una No cosa sería que, bueno. otro tema táctico que es muy importante, que eso lo vamos a ver más adelante, es el del orden de las jugadas, que también, que en las matemáticas y perdón, que en este caso las matemáticas y el ajedrez se contradicen, porque en las matemáticas el orden de los factores no altera el producto, mientras que en el ajedrez el orden de las jugadas sí altera el resultado, ¿sí? Entonces, lo que habíamos dicho una vez, si mover el caballo para amenazar dama por alfil, jaque mate no funciona, ¿qué pasa si lo pensamos al revés? Es decir, ¿qué pasa si capturamos primero dama por alfil, jaque? ¿Será que funciona? Entonces eso es lo que tenemos que mirar, Ah, pero claro. y de ahí también radica en que tenemos que empezar a mirar, como hemos dicho, las jugadas forzantes son jaques, cambios y amenazas directas. Entonces tenemos que empezar a mirar todos los jaques. Entonces, dama por peón jaque check, no funciona porque simplemente capturamos la dama y se acabó la ventaja de las blancas, ¿sí? Analicemos los otros jaques. ¿Qué otros jaques tienen las piezas blancas? No, el caballo no puede dar jaque, este alfil tampoco puede dar jaque, este alfil tampoco, las torres tampoco. La única que puede dar jaque es la dama, ¿cierto? Pero ya vimos que dama por Sí, peón jaque correcto. no funciona. Ahora miremos qué pasa con dama por check, alfil jaque. Es una jugada forzada, es porque estamos forzando al rey a capturar la dama, no tiene más remedio, ¿sí? Sí, Pero resulta que el rey al tomar la dama, resulta que este alfil que no parece hacer nada, resulta que sí, al mover este caballo, este alfil va a generar una descubierta. Pero ¿en dónde mover ese caballo que nos reporte una ventaja? Por ejemplo, si lo moviéramos a E6, por ejemplo, que se nos va de las manos esta jugada, que parece buena, porque estamos dando jaque con el caballo check, y estamos dando jaque con el alfil, es un jaque doble, que es otro tema táctico, es que por lo general los temas tácticos se combinan entre sí, pero pues obviamente tenemos que verlos uno por uno para después cuando ya los dominemos todos, poder combinar con todos a la vez. Pero entonces acá hay un jaque doble y sabemos que ante un jaque doble el rey no le queda más remedio que mover, porque si capturamos el caballo el alfil sigue dando jaque. Taparnos de alfil podemos, pero el caballo sigue dando jaque. Entonces la única ante un jaque doble es mover el rey. Pero en este caso, obviamente rey acá sería mala, porque nos pueden encerrar en algún momento, pero mucho mejor irnos acá a H6. Y ya parece que si bien ellos recuperan la dama, pero pues simplemente torre por caballo. Y si hacemos el conteo, seguimos con igualdad de material, pero no sacamos ninguna ventaja. O sea,
Teníamos el ataque y lo que hicimos fue cambiar piezas, que es otro concepto que debemos tener muy importante. Nosotros no debemos cambiar piezas cuando estamos atacando, ¿sí? Entonces acá las negras se escaparon, pero, Ah, o sea, la idea de nosotros hacer cambios y eso es reportar alguna ventaja, pero acá quedamos igualados en material. 6 peones para cada bando, 2 torres para cada bando. La única diferencia es que las blancas tienen la pareja de alfiles, pero ya el ataque que tenían se esfumó, gracias a que las negras se escaparon, ¿sí? Porque lo hicieron fue con la idea de sí. recuperar la dama, ¿sí? Que es buena jugada, pero hay una mucho mejor, ¿sí? Que es después de dama por alfil jaque, rey por dama, la jugada que gana la partida es simplemente caballo F5 check, jaque doble, jaque con el caballo y jaque con el alfil. Y este jaque es muy importante porque este caballo le está cubriendo la retirada al rey negro de la casilla donde se quería escapar, ¿sí? Mm, Y como es jaque doble, habíamos dicho que el rey no le queda más remedio que mover. Y la única casilla es esta de acá, porque esta la domina el alfil, ¿sí? Entonces no le queda más remedio que ir a sí. G8, pero ya como el rey está cortado por el alfil, ya no nos queda más sino dar un jaque que es mate. ¿Y quién puede dar ese Ay, jaque? claro. El caballo. Pero pues lo tenemos que dar por esta casilla, Sí. porque obviamente por acá está protegido por la dama. Pero si damos jaque en H6, check, esto es jaque mate. Entonces vamos a Claro, devolver, por la diagonal del... vamos a devolverla desde el inicio. La jugada es dama por alfil. Como digo, a veces nosotros siempre pensamos en mover las piezas para descubrir la acción de la otra pieza y combinarla con la dama para dar jaque mate, pero como nos están amenazando la dama, no nos funciona en ese orden. Nos funciona en este orden. check, Sacrificamos la dama para atraer al rey, que es otro tema táctico que vamos a ver más adelante. Se atrae al rey, es la atracción. Atraemos al rey a una casilla que no quisiera mover para dar este golpe táctico. check, Jaque, y como es un jaque doble, tiene que mover el rey. La única es esta y simplemente damos el mate. check, Muy lindo, muy instructivo. Vamos con un último ejemplo ya para finalizar. Ya vimos este y vimos este. Vamos con un último ejemplo que es este de acá. Aquí juegan las blancas y ganan la partida. Entonces, lo mismo que tenemos que analizar. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Contar el material. Entonces, las blancas tienen las 2 torres y la dama, las negras también. Las blancas tienen los 2 alfiles y las negras también, ¿sí? Y en cuanto a peones, tenemos 6 peones de las blancas contra 4 de las negras. Es decir, que las blancas tienen ventaja material. Pero no solo tienen ventaja material, también tienen ventaja de espacio porque las dos piezas mayores ya están muy cerca del rey negro, mientras que las piezas del negro, las 2 torres negras están todavía en la primera fila, o sea, digo en la primera fila de las negras, es la octava de las blancas, pero la primera de las negras. Y la dama está por allá esquina que parece no hacer nada. Y el rey blanco está muy protegido por su alfil, ¿sí? El rey negro aparentemente también está protegido por, Muy por, bien. por el alfil y por los peones, ¿sí? Pero resulta que si miramos este alfil que aparentemente no hace nada, está vulnerando por rayos X, que es otro tema táctico que tenemos que ver adelante, más adelante, está vulnerando al rey, que parece que no tiene mucha importancia porque hay 2 peones acá, negros, perdón, un peón negro y un peón blanco. Pero vamos a ver que eso es en realidad falso, porque las blancas tienen una jugada muy buena que rompe todas esas defensas. Entonces, como digo, para resolver un problema hay 4 pasos fundamentales. El primero es contar el material, que ya lo hicimos. Y el segundo es empezar a mirar las jugadas forzantes, que son jaques, cambios y amenazas directas. Entonces empecemos a analizar los jaques. De los jaques, ¿cuáles son las piezas que pueden dar jaque? Este alfil no puede dar jaque de momento. Este alfil tampoco. Los peones mucho menos. Las torres no pueden dar jaque. O sea que la única pieza que puede dar jaque es la dama, ¿sí? Entonces analicemos. Dama por alfil Correcto. jaque check, es una jugada forzada porque forzamos al rival a resolver el jaque. Pero resulta que esta jugada no nos sirve porque simplemente rey por dama o torre por dama y se acabó la ventaja. ¿Sí? Ya no hay nada más como para... O sea, el ataque se acabó, mejor dicho. Sí. Y pues entregamos una dama a cambio de nada.
¿sí? Pero entonces analicemos cuáles otros jaques tiene la dama blanca. Analizamos este jaque, ¿cuál otro jaque tendría? Capturando el peón, Entonces pero capturando también acá en sería H6 loco. con jaque, check, pero parece que es mala la jugada porque simplemente nos capturan con el peón, ¿sí? Obviamente puede tapar con el alfil, pero en este caso Sí. capturarían con el peón. Bueno, si capturan Pero con el peón, ¿sí? Entonces sí, venimos a nuestro tema táctico que nos interesa, que es la descubierta. Este alfil que no hace nada, claro. al mover este peón descubre la acción de check, este alfil con el rey. Y es un jaque, es una jugada forzada, por lo que tenemos que atender al jaque. ¿Cuál es la única jugada que salva la posición? Ahí, disculpa, ¿salió reconectando tal vez? ¿O no se Sí, escuchó? sí, señor, pero no, eso no influye tanto en el... ¿No afecta? Muy no bien. sé. Entonces acá hay un jaque, entonces tenemos que atender al jaque. ¿Para dónde moveríamos? Es la única, no hay más. Pues en realidad hay dos. Sí. O sea, está tapar con la dama, tapar con el alfil o tapar con la torre. Bueno, sí, pero para Pero movimiento igual, del rey solo hay uno. pero va a dar Ujú. igual porque al tapar con dama vamos a capturar la dama con jaque, seguimos en las mismas. Si tapa con alfil, capturamos el alfil con jaque y siguen las mismas. Y tapa con la torre, pues capturamos la torre con jaque y a la final el rey va a tener que mover acá, ¿sí? Correcto. Pero acá traemos el otro alfil con ataque decisivo, check, jaque, y estos dos alfiles son unos cuchillos. Esto en el argot ajedrecístico, cuando dos alfiles están atacando al rey rival, se considera que están Sí, atacando como unos cuchillos, ¿sí? Y en este caso ya es sí, mate a la siguiente jugada, ya que las negras no le quedan más remedio que interponer la torre, pero pues simplemente damos jaque mate, check, ¿sí? Un lindo mate con los dos alfiles, ¿sí? Entonces devolvámoslo para repasar el ejercicio. con el sacrificio de la dama. Dama Ujú. por peón jaque, check, ¿sí? Bueno, Sí, aquí lo bueno es que no tienen las blancas, perdón, las negras no tienen por qué tomar la dama, simplemente hubieran podido tapar con el alfil, ¿sí? Pero simplemente de haberse movemos dado el cuenta. peón, movemos el peón, ¿sí? Y resulta que el peón no puede capturar la dama porque está clavado por el alfil blanco, que es otro tema táctico que también tenemos que estudiar, ¿sí? Entonces, al quedar clavado, Sí, pero entonces si estamos amenazando jaque mate, ¿sí? O sea, devolvamos acá la posición. Al jaque ya sabemos que si come es mate en pocas jugadas, ¿cierto? Por el ataque a la descubierta. Pero si tapa con el alfil, sí. pues simplemente movemos el peón y con el alfil estamos amenazando dar mate, perdón, con la dama estamos amenazando dama por peón mate Ante esa apoyado por el alfil. descubierta, pues también amenaza el mate. Y vemos que ninguna de las torres puede venir a proteger el mate, ya que este peón está muy importante acá cubriendo esas dos casillas, ¿sí? Y si por ejemplo, Correcto. digamos, la torre viene a proteger acá, supongamos, entonces simplemente traemos la torre acá y entonces no vamos a dar mate por la diagonal, sino damos mate por la columna, apoyado a la dama y la torre, ¿sí? Y en ningún momento el alfil, bueno, ya igual, da igual si el alfil se mueve o no, porque ya vamos a dar mate imparable, no hay forma de parar ese mate. No, Y esta sería la solución a este ejercicio. Entonces, es un tema muy importante que debemos conocer, el tema táctico de la descubierta. Con estos cuatro ejemplos nos queda más o menos claro cómo se desarrolla el tema táctico de la descubierta. Y con esto concluimos esta explicación de hoy. En el próximo video vamos a ver otro tema táctico. Entonces, espero que este video haya sido de su agrado y hasta un próximo video.